A las 11:37 de la mañana del 10 de mayo de 1945, apenas 2 días después de que la Alemania nazi firmara su rendición incondicional en Berlín, poniendo fin a la guerra en Europa, el vigía del faro de Punta Pariñas, el punto más occidental de América del Sur, en la costa desértica de Talara, Perú, observó algo que desafiaba toda lógica. Se llamaba Mateo Quispe, un hombre de piel curtida por el sol y el salitre, cuyos ojos estaban acostumbrados a descifrar los secretos del Océano Pacífico. Aquella mañana, la persistente garúa limeña parecía haberse extendido hasta el norte, cubriendo la costa con un velo gris y húmedo que desdibujaba la línea entre el mar y el cielo. A través del potente lente de su telescopio catadióptrico, con un movimiento lento y metódico que era parte de su ritual diario, Mateo vio emerger de la bruma una silueta inconfundible, una cicatriz oscura sobre el lomo gris del océano, la torreta de un submarino alemán, un U-boot, cortando las olas a menos de 5 kilómetros de la costa peruana. La guerra, para el mundo, había terminado. Pero aquel sumergible se movía con la silenciosa arrogancia de quien ignora las proclamas de los hombres, como un depredador que aún no ha recibido el mensaje de que la caza ha sido cancelada. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del ambiente. El Perú había declarado la guerra a Alemania en febrero de ese mismo año. Sus puertos y sus aguas eran territorio aliado, y la presencia de un U-boot nazi navegando libremente era un acto de agresión, un fantasma que se negaba a volver a su tumba. Sin perder un segundo, Mateo Quispe accionó la radio de onda corta, su voz tensa rompiendo la estática para contactar a las autoridades navales de la base naval del Callao, el corazón de la Marina de Guerra del Perú. El mensaje llegó a las 12:15 del mediodía a la oficina del capitán de fragata Alejandro Vargas Torres. El capitán era un hombre disciplinado, de 40 y tantos años, con una reputación de ser meticuloso hasta el extremo. Recibió el reporte del vigía de Talara con un escepticismo inicial que rayaba en la incredulidad. ¿Un U-boot? Ahora. Hacía 48 horas que el alto mando alemán había ordenado a todos sus submarinos emerger, izar banderas negras de rendición y dirigirse de inmediato al puerto aliado más cercano. Un submarino alemán navegando en solitario y sin insignias de rendición en aguas peruanas, 2 días después del armisticio, no era solo improbable, era imposible. Era una violación directa de los términos de la capitulación. Sin embargo, Vargas Torres sabía que en la guerra, y especialmente en su final caótico, lo imposible a menudo se convertía en una perturbadora realidad. Lo que estaba a punto de descubrir en las entrañas de aquel espectro de acero revelaría uno de los secretos más oscuros y desesperados de la maquinaria de guerra nazi. El capitán Vargas Torres no dudó. La posibilidad, por remota que fuera, de una amenaza en aguas soberanas peruanas exigía una respuesta inmediata y contundente. Dio la orden para el despliegue inmediato de 2 lanchas patrulleras de la clase Río Zarumilla, la BAP Rímac y la BAP Cañete, rápidas y bien artilladas, diseñadas precisamente para la interceptación costera. A las 13:40, las embarcaciones peruanas, abriéndose paso a toda máquina entre las olas, alcanzaron al submarino. El U-boot, inmóvil ahora sobre la superficie, no ofreció resistencia alguna. No intentó sumergirse ni maniobrar. Simplemente esperó, silencioso y ominoso, como una ballena de metal varada en el tiempo. Su comandante, un hombre que más tarde se identificaría como el capitán de corbeta Heinz Schaffer, de 31 años, un veterano con 18 patrullas de combate a sus espaldas, observó el acercamiento desde la torreta. Con una calma casi antinatural, ordenó a su tripulación permanecer en cubierta, con las manos a la vista. Las banderas de la Kriegsmarine con la esvástica fueron arriadas lentamente, un gesto de sumisión que, sin embargo, se sentía extrañamente desprovisto de derrota. Cuando los oficiales peruanos, liderados por el propio Vargas Torres, abordaron el submarino tipo 7C, identificado con el numeral U-977 en su torreta, lo primero que los golpeó no fue la vista, sino el olor. No era el típico hedor a diésel, sudor rancio y aire confinado que caracterizaba a los submarinos en patrulla. Era algo infinitamente peor, un olor primordial y nauseabundo que se aferraba al fondo de la garganta. Era un hedor dulzón a carne en descomposición, apenas enmascarado por el aroma cáustico y antiséptico del cloro y la lejía. Daba la impresión de que el interior había sido limpiado a conciencia, de forma casi frenética, pero el olor, como un pecado imborrable, persistía, impregnado en el mismo acero de los mamparos. La tripulación del U-977 estaba compuesta por solo 16 hombres, incluido su comandante Schaffer. Para un U-boot de esa clase, aquello era una anomalía alarmante. La dotación estándar para una misión de combate era de entre 44 y 52 hombres. Vargas Torres, de pie en la estrecha cubierta, hizo la pregunta obvia:
su español claro y firme resonando en el silencio tenso. ¿Dónde está el resto de su tripulación, capitán? Un submarino de este tipo debería llevar más de 40 hombres. Schaffer lo miró con unos ojos azules fríos, desprovistos de emoción. Desembarcaron en Noruega antes de nuestra última misión, respondió con una calma que erizaba la piel. Solo quedamos los voluntarios. Aquellos dispuestos a continuar. La palabra continuar flotó en el aire salado, cargada de un significado ominoso. ¿Continuar qué? La guerra había terminado oficialmente el 8 de mayo. El U-977, según su propio cuaderno de bitácora, había zarpado del puerto de Kristiansand, en Noruega, el 2 de mayo. Eso significaba que Schaffer había iniciado su viaje cuando ya era dolorosamente obvio para todo el mundo que el Tercer Reich colapsaría en cuestión de días. Era una misión suicida o, peor aún, una misión con un propósito completamente diferente. Las autoridades peruanas, con una creciente sensación de inquietud, comenzaron a inspeccionar el submarino, remolcándolo lentamente hacia el puerto del Callao. Lo que encontraron a bordo solo profundizó el misterio y planteó más preguntas que respuestas. El U-977 portaba únicamente 3 torpedos en sus tubos. Un submarino de su clase podía transportar hasta 14. Los compartimientos de almacenamiento de torpedos estaban casi vacíos, pero lo que faltaba era aún más revelador que lo que había. No había rastro de alimentos suficientes para una tripulación completa de 50 hombres. Las provisiones a bordo, aunque escasas, estaban claramente calculadas para un viaje de muy larga distancia para 16 hombres, no para una patrulla de combate estándar de varias semanas. Los tanques de combustible, sin embargo, estaban al 40% de su capacidad, lo cual era consistente con un viaje de aproximadamente 12.000 kilómetros desde Noruega. ¿Pero 12.000 kilómetros, en qué dirección? En el puente de mando, dentro de un tubo metálico sellado, los oficiales peruanos encontraron una colección de cartas náuticas. No eran las cartas del Atlántico Norte que uno esperaría. Eran mapas detallados del Atlántico Sur. Mostraban rutas trazadas meticulosamente a lo largo de la costa de Argentina, con coordenadas marcadas cerca de la Patagonia. Había referencias a posibles puntos de reabastecimiento en aguas internacionales frente a la costa de África Occidental. Y algo aún más inquietante, anotaciones codificadas que hacían referencia a una carga especial y a pasajeros VIP. Cuando el capitán Vargas Torres, ya en su oficina en la base del Callao, confrontó a Schaffer con las cartas náuticas extendidas sobre su escritorio, la expresión del comandante alemán cambió por primera vez. Su fachada de calma se resquebrajó, reemplazada por una resignación calculada. Nuestro destino era Argentina, admitió finalmente Schaffer, cambiando su historia. Recibimos órdenes el 30 de abril de transportar documentos clasificados y personal importante. Debíamos evitar la captura aliada a toda costa. El plan era cruzar el Atlántico, sumergidos el mayor tiempo posible. Vargas Torres se inclinó sobre el escritorio, sus ojos fijos en el alemán. Entonces, ¿por qué se rindió en Perú en lugar de continuar hacia Argentina? Todavía tenía combustible. Nos quedamos sin provisiones, respondió Schaffer, casi de memoria. Calculamos mal la duración del viaje sumergido y el consumo de alimentos. Perú era el puerto neutral más cercano donde podíamos rendirnos honorablemente. Pero la explicación era débil, casi insultante en su simpleza. No tenía ningún sentido. El U-977 tenía combustible más que suficiente para alcanzar las costas de Argentina. Si el problema era la comida, ¿por qué no habían partido de Noruega con las provisiones adecuadas para una misión tan crucial? Y la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué documentos o qué personal clasificado justificarían una misión de 12.000 kilómetros después de que la guerra ya estuviera perdida? La Marina peruana notificó a los aliados inmediatamente. A las 19 horas del 10 de mayo, un avión de transporte militar estadounidense aterrizó en la base aérea de Las Palmas, trayendo a un equipo de oficiales de inteligencia británicos y estadounidenses. Lo que encontraron durante su inspección profunda y forense del U-977 comenzaría a desvelar la verdadera y siniestra naturaleza de su misión. En el compartimiento de torpedos delantero, bajo la luz de potentes linternas, los investigadores descubrieron tenues manchas oscuras en las planchas del suelo, manchas que habían sido limpiadas obsesivamente con lejía. Los análisis forenses realizados en el lugar confirmarían horas después que se trataba de sangre humana, y que pertenecía a múltiples individuos. Pero no había cuerpos, ni registros de combate, ni heridos entre la tripulación. Schaffer insistía firmemente en que no habían sufrido bajas ni habían entrado en combate. En el camarote del capitán,
escondidos en un compartimiento secreto detrás de un panel, encontraron documentos parcialmente quemados. Los fragmentos que sobrevivieron al fuego mostraban referencias a una operación Fénix y coordenadas geográficas precisas en la desolada costa de la Patagonia argentina. También había trozos de listas de nombres, y todos los rangos que se podían leer no eran de la Kriegsmarine, la Marina de Guerra, sino rangos de la CSS, quien había estado realmente a bordo del U-977 cuando zarpó de Noruega. Los interrogatorios a la tripulación, ahora separados y bajo una intensa presión, revelaron inconsistencias masivas. Cada marinero contaba una versión ligeramente diferente de los acontecimientos, como si hubieran memorizado un guión pero olvidaran los detalles. Algunos afirmaban que nunca hubo pasajeros adicionales. Otros admitían vagamente que civiles alemanes habían estado a bordo brevemente, pero que fueron desembarcados en alta mar y transferidos a otro submarino. ¿Otro submarino? Era la primera vez que se mencionaba la existencia de un segundo U-boot. Bajo la presión intensiva y la promesa de un trato más benévolo, uno de los tripulantes más jóvenes, el marinero Klaus Hoffmann, de apenas 19 años, se derrumbó. Durante un interrogatorio privado con un oficial de inteligencia británico y con Vargas Torres presente como observador, el joven susurró la verdad, sus palabras apenas audibles en la silenciosa habitación. Partimos con 31 hombres más, confesó Hoffmann, temblando. No eran marineros. Eran oficiales de la CSS. Hombres de alto rango. Hablaban de reorganizar la resistencia desde el exterior. Hablaban de preservar el liderazgo para un cuarto Reich. El oficial británico se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó con esos 31 hombres, marinero? Fueron transferidos, dijo Hoffmann, con lágrimas en los ojos. Al U-530. El 6 de mayo, en las coordenadas 38 norte, 25 oeste. El U-530 continuó su viaje hacia Argentina. Nosotros debíamos seguir después de reabastecernos en un punto secreto, pero el comandante Schaffer, después de escuchar la noticia de la rendición final, decidió abortar y rendirse aquí. Tuvo miedo. Esta revelación lo cambió todo. El U-530 era otro submarino tipo IXC-40, comandado por el Oberleutnant Otto Bermuth. Los registros navales alemanes, ahora en manos de los aliados, lo daban como perdido en combate, hundido el 3 de mayo. Pero si Hoffmann decía la verdad, el U-530 no se había hundido. Estaba en ese mismo momento navegando en silencio bajo las aguas del Atlántico, en una carrera desesperada hacia Argentina, llevando a bordo un cargamento humano de 31 criminales de guerra de la CSS. Los aliados lanzaron inmediatamente una operación de búsqueda masiva en el Atlántico Sur, una cacería silenciosa y desesperada. Durante semanas, no encontraron nada. El océano guardaba sus secretos. Entonces, el 10 de julio de 1945, 2 meses exactos después de que el U-977 se rindiera en Perú, sucedió algo extraordinario. El U-530 emergió frente a las costas de Mar del Plata, Argentina, y se entregó pacíficamente a las autoridades navales de ese país. Pero cuando los oficiales argentinos abordaron el submarino, la historia pareció repetirse con una inquietante simetría. Encontraron solo 16 tripulantes a bordo. El comandante Bermuth afirmó que habían partido de Noruega con una tripulación reducida debido a la naturaleza secreta de su misión. No había ninguna evidencia de pasajeros adicionales. No había documentos comprometedores. Los compartimientos habían sido limpiados meticulosamente, hasta el último rincón. Bermuth contó una historia casi idéntica a la de Schaffer, un intento fallido de alcanzar Japón, una decisión de rendirse tras quedarse sin opciones. Pero los números, fríos e implacables, no cuadraban. Si el U-977 había transferido 31 pasajeros al U-530 el 6 de mayo, y el U-530 llegó a Argentina con solo 16 tripulantes, ¿dónde estaban los otros 31 hombres? ¿Habían sido desembarcados en algún punto secreto y desolado de la costa patagónica antes de la rendición oficial? ¿O habían sido eliminados en alta mar para borrar toda evidencia, sus cuerpos entregados al abismo del Atlántico? Los interrogatorios de ambas tripulaciones continuaron durante meses. Schaffer y Bermuth mantuvieron sus historias con una disciplina férrea, con pequeñas variaciones, pero nunca admitieron la transferencia de pasajeros. Klaus Hoffmann, el joven marinero, se retractó de su testimonio, afirmando que había estado confundido por el estrés del interrogatorio. Pero la evidencia forense no mentía. Análisis más detallados de los compartimientos del U-977 revelaron que el submarino había transportado significativamente a más personas de las que Schaffer admitía.
Marcas de uso en literas que debían estar vacías. El consumo de oxígeno documentado en los registros técnicos del ingeniero de a bordo y los residuos orgánicos analizados indicaban una ocupación de entre 45 y 50 personas durante la primera etapa del viaje desde Noruega. Y había algo más, un detalle que casi pasó desapercibido. En el compartimiento de motores del U-977, un técnico estadounidense encontró rastros microscópicos de pintura dorada y restos de embalaje de madera de altísima calidad, del tipo que se usaba para transportar obras de arte y objetos de valor. Pero no quedaba ningún objeto de valor a bordo. ¿Había el U-977 transportado tesoros robados por los nazis, además del personal de las SS? Documentos desclasificados décadas más tarde revelarían que la inteligencia aliada había estado rastreando movimientos masivos de activos nazis hacia Sudamérica en los días finales de la guerra. Oro, obras de arte robadas y depósitos bancarios codificados fueron transferidos a cuentas en Argentina y otros países entre marzo y mayo de 1945. Múltiples U-Boots, como se supo después, fueron asignados a estas misiones especiales durante ese caótico periodo. Oficialmente, tanto Schaffer como Bermud fueron tratados como prisioneros de guerra regulares. Fueron interrogados, documentados y, finalmente, liberados en 1947. Ninguno fue acusado de crímenes de guerra. Ambos regresaron a Alemania después de su liberación y vivieron vidas relativamente tranquilas y anónimas. Pero la pregunta persistió durante décadas, como un eco en los pasillos de las agencias de inteligencia, ¿qué transportaron realmente esos U-Boots? ¿Quiénes eran los pasajeros que se desvanecieron en el aire? ¿Y cuántos otros submarinos completaron misiones similares sin ser detectados? En 1952, Heinz Schaffer publicó un libro de memorias titulado U-977, 66 días bajo el agua. En el libro, mantenía su historia original, una misión para entregar documentos clasificados, sin pasajeros especiales, y una rendición forzada por la falta de provisiones. El libro se convirtió en un éxito de ventas en la Alemania de la posguerra, pero los investigadores independientes y los historiadores navales no tardaron en señalar sus masivas inconsistencias. Schaffer afirmaba haber navegado sumergido durante 66 días consecutivos, un récord físicamente imposible para un U-Boot tipo 7C, cuyas baterías solo permitían 2 o 3 días de inmersión continua a baja velocidad. Los cálculos de consumo de combustible y oxígeno no coincidían en absoluto con su narrativa. Y, lo que es más condenatorio, múltiples testigos en Argentina afirmaron haber visto U-Boots alemanes desembarcando pasajeros en playas remotas de la Patagonia entre mayo y julio de 1945. En 1984, los archivos del gobierno argentino desclasificaron informes de inteligencia naval de 1945. Los informes documentaban al menos 7 avistamientos confirmados de submarinos alemanes en aguas territoriales argentinas entre mayo y agosto de 1945. 3 de esos submarinos nunca fueron identificados oficialmente. Emergieron brevemente cerca de la costa, generalmente al amparo de la noche, permanecieron en la superficie durante 2 o 3 horas, y luego se sumergieron de nuevo en la oscuridad, sin contactar a las autoridades. ¿Qué estaban haciendo durante esas 2 o 3 horas en la superficie? La explicación más probable, según los historiadores, es que estaban usando botes neumáticos para desembarcar pasajeros y carga en puntos predeterminados de la costa, una operación que tomaría exactamente ese lapso de tiempo. Y hay un detalle final, un cabo suelto que nunca fue explicado satisfactoriamente. Cuando las autoridades peruanas inspeccionaron el U-977 por primera vez el 10 de mayo en la costa de Talara, encontraron que el periscopio de ataque había sido dañado recientemente. El daño no era consistente con el combate o un accidente en el mar. Parecía deliberado, como si alguien lo hubiera destrozado con una masa desde el interior. Era como si alguien se hubiera querido asegurar de que el submarino no pudiera observar algo específico durante una etapa crucial del viaje. Alguien a bordo del U-977 no quería que ciertos eventos, quizás una transferencia en alta mar o un desembarco clandestino, fueran observados o documentados por la tripulación regular. Hoy, más de 75 años después, la verdad completa sobre el U-977, el U-530 y su carga fantasma permanece clasificada en los archivos de inteligencia estadounidenses y británicos. Documentos relacionados con las operaciones de submarinos alemanes en Sudamérica en 1945 continúan siendo retenidos por razones de seguridad nacional. Lo que sabemos con certeza es esto: múltiples U-Boots alemanes realizaron misiones no autorizadas hacia Argentina en los días finales de la guerra. Transportaron pasajeros no identificados, documentos clasificados y, posiblemente, tesoros robados para financiar una nueva vida y, quizás, un futuro resurgimiento. Algunos de esos submarinos se rindieron oficialmente,
contando historias llenas de agujeros. Otros simplemente desaparecieron y nunca fueron contabilizados. Y las 31 personas, los oficiales de la CSS que el joven Klaas Hoffman afirmó que fueron transferidos al U-530 el 6 de mayo de 1945, nunca fueron encontradas, nunca fueron identificadas y, oficialmente, para la historia, nunca existieron. Se convirtieron en fantasmas, disueltos en el vasto y silencioso océano Atlántico, dejando tras de sí solo un rastro de preguntas sin respuesta y el hedor imborrable a cloro y muerte en la memoria de aquellos marinos peruanos que, una mañana de mayo, se toparon con lo imposible frente a sus costas.